Bueno, vamos a hablar en esta clase sobre traumatismos, otro tipo de traumatismos como son las contusiones, la distensión muscular, el esguince, las luxaciones. Vamos a hablar sobre signos y síntomas, tratamientos de cada uno y también de fracturas y el manejo en la urgencia. Vamos a hablar de contusiones. Una contusión es una lesión de los tejidos blandos producida por una fuerza no penetrante. O sea, una contusión equivale a un golpe, una patada o una caída. No estarían incluidas dentro de las contusiones las heridas de arma blanca o las heridas de armas de fuego. Los signos y síntomas de una contusión son dolor en el lugar, inflamación, cambios en la coloración de la piel, se puede producir un hematoma y el color azulado, rojizo, pero como es una herida, una lesión leve, en general se resuelve en el plazo de 1 a 2 semanas, de acuerdo a la gravedad del impacto. ¿Cuál es el tratamiento frente a una contusión? Si es en un miembro superior o inferior, dejar el miembro en reposo, mantenerlo elevado porque esto va a disminuir el dolor, disminuye la inflamación, aplicar frío local. El frío actúa como analgésico al disminuir la inflamación, disminuye el dolor. También se puede aplicar un vendaje compresivo. Bueno, una distensión muscular es un tipo de lesión que está causada por el sobreuso, el sobreestiramiento o la aplicación de una fuerza excesiva. Un ejemplo es si alguien, por ejemplo, levanta un peso que no está, es mayor de la fuerza que puede tener, entonces sobrecarga, sobreestira, o cuando, por ejemplo, alguien empieza a hacer actividad física, y sin hacer el precalentamiento comienza a elongar y entonces está aplicando una fuerza excesiva, un sobreestiramiento y entonces se produce una lesión y esta que se llama distensión muscular. Según el grado de los síntomas que ocurran después de la lesión, según la pérdida de la función, o sea, si por ejemplo ocurrió en la pierna o el pie o en la mano, cuánto es la pérdida de la funcionalidad. De acuerdo a esas características se clasifica la distensión muscular. Bueno, la distensión muscular entonces se puede clasificar en distensión muscular de primero, segundo y tercer grado, dijimos de acuerdo a los síntomas que presenta esta lesión. Una distensión muscular de primer grado es una lesión leve, puede haber un pequeño edema, un pequeño dolor, un espasmo muscular sin pérdida de la función. En una distensión muscular de segundo grado ya hay un desgarro parcial del músculo o del tendón, hay edema, hay un dolor un poco más aumentado y también se puede observar equimosis, que es un hematoma. En la distensión muscular de tercer grado ya es una lesión más grave, hay un dolor importante, hay espasmo muscular, hay equimosis o hematomas, hay edema y hay pérdida de la función. Es necesario obtener una radiografía para descartar que no haya habido ninguna fractura. Es decir, que los síntomas comunes en una distensión muscular es el dolor, el espasmo muscular, la equimosis, el edema y la pérdida de la función. De acuerdo a la gravedad de estos síntomas es como se clasifica la distensión muscular de primero, segundo o tercer grado. El tratamiento de la distensión muscular es similar al tratamiento de la contusión. Hay que dejar el miembro en reposo, mantenerlo elevado para mejorar la circulación, disminuir el edema, eso va a disminuir el dolor, aplicar frío local, que también tiene efecto analgésico y antiinflamatorio, y utilizar un vendaje compresivo. Un esguince es una lesión de los ligamentos y de los tendones que rodean a la articulación. Puede ser causado por un movimiento de torsión brusco o por hiperextensión de la articulación.
sabemos que el ligamento es lo que le da sustento a la articulación. Si hay un esguince, la articulación en cuestión se puede volver inestable. ¿Cuáles son los signos y síntomas del esguince? Hay rotura de los vasos sanguíneos, aunque sean pequeños capilares, por lo cual se va a ver equimosis o se va a ver hematoma. Va a aparecer el edema, va a haber una gran inflamación y la articulación se nota sensible y dolorosa con el movimiento, es decir, que al dolor mínimo en general produce un gran dolor. De acuerdo a la gravedad de la lesión, como en los casos anteriores, se puede clasificar en esguince de primer grado, de segundo y de tercer grado. El esguince de primer grado es el más leve, el daño es mínimo, hay edema y dolor local que aumenta al movilizar la articulación. El esguince de segundo grado incluye el desgarro parcial del ligamento. También hay edema, también hay dolor con el movimiento, hay inestabilidad articular y se pierde parte del movimiento normal de la articulación. En el esguince de tercer grado, el ligamento está totalmente roto o desgarrado y este esguince es más grave porque puede llegar a producir una fractura ósea por avulsión. También hay dolor intenso, inflamación, edema y la movilidad limitada. El tratamiento del esguince es similar al de las lesiones anteriores. Dejar el miembro en reposo, mantenerlo elevado, aplicar frío local y un vendaje compresivo. Con la salvedad de que si estamos frente a un esguince de tercer grado, es importante hacer la consulta médica porque puede requerir cirugía o puede requerir inmovilización, no vendaje compresivo, sino una inmovilización a través de una férula o algún otro dispositivo que el médico va a indicar. Otro tipo de lesión es la luxación. Se produce esta luxación cuando los dos huesos se separan en una articulación, porque el ligamento que mantiene unida esta articulación se rompe. Entonces los huesos están prácticamente fuera del lugar y no tiene la alineación anatómica normal que uno viera. Por ejemplo, si hablamos de una luxación de hombro, se lo observa, como se dice comúnmente, descolocado, o de cadera, por ejemplo. Entonces dijimos que en una luxación traumática lo que hay es un dolor agudo. Ya hablamos sobre valoración del dolor y tener en cuenta el dolor. En este caso un dolor agudo de 1 a 10 podría ser 9, 10, 8. Modificación en la posición de la articulación, lo que hablaba en la diapositiva anterior, no está en la posición anatómica, a simple vista se observa alguna deformidad, se puede decir, como dice acá abajo, acortamiento de la extremidad, supongamos en una luxación de cadera, se ve una pierna más corta que la otra, deformidad porque no tiene la forma anatómica normal y obviamente disminución de la movilidad de esta articulación. Las luxaciones son consideradas traumáticas, son consideradas urgencias ortopédicas porque al haber esta alteración en un desplazamiento del hueso, esto puede producir una alteración en la circulación sanguínea. Entonces puede ser que con este desplazamiento alguna zona no tenga irrigación. Entonces tenemos que tener en cuenta el riesgo de necrosis. Se confirma el diagnóstico de una luxación mediante una radiografía que también va a mostrar si hubiera alguna fractura que a veces ocurre asociada a la luxación. Bueno, la última lesión que vamos a ver es la fractura. Una fractura es la rotura completa o incompleta de la continuidad de la estructura ósea y ocurren cuando el hueso es sometido a una fuerza mayor de la que puede absorber.
La fractura puede ser producida por un golpe directo, por un aplastamiento, por movimientos de rotación súbitos, repentinos y bruscos y por contracciones musculares extremas. Una fractura es una lesión más grave. Al romperse el hueso, se pueden dañar las estructuras que están adyacentes a él, o sea que puede haber lesión y edema en los tejidos blandos, en el músculo, en las articulaciones, en los tendones, en nervios y en vasos sanguíneos. Si es una fractura, por ejemplo, de costilla, es un caso típico, puede haber una perforación de un órgano, como por ejemplo el pulmón. Entonces es uno de los cuadros, dentro de todas las lesiones que vimos hasta ahora, la más grave. Igualmente la fractura depende de la localización y depende de otras características que vamos a ver a continuación. Eso da su cuadro de gravedad. Los signos y síntomas de una fractura son dolor agudo, pérdida de la función, porque se pierde la movilidad, los músculos no pueden trabajar adecuadamente, deformidad y acortamiento de la extremidad. La deformidad se debe al desplazamiento, la angulación o la rotación del hueso que puede producir una deformidad. El acortamiento de la extremidad se observa sobre todo en fracturas de huesos largos. La crepitación es que al palpar se puede sentir como un ruidito, como cuando uno aprieta un plástico, ¿se acuerdan esos envoltorios plásticos que tienen como una ampollita adentro? Es como un cric cric que se siente y se produce por la fricción de un fragmento de hueso fracturado con otro. El edema ya sabemos que es la inflamación y la equimosis se ve como puntitos rojos o como un hematoma, es un signo de hematoma. Las fracturas las podemos clasificar de forma general en fractura total o incompleta, de acuerdo a la lesión, la rotura que se produce en el hueso. Puede ser cerrada o abierta. En la fractura cerrada, la piel no está atravesada por el extremo óseo. En las fracturas abiertas, la integridad de la piel se pierde. Puede ser porque un extremo de hueso atraviesa la piel del interior hacia afuera, o al revés, cuando una herida lacera, lesiona la piel y el músculo y llega hasta el hueso y lo fractura. En cualquier caso de fractura abierta, siempre hay un riesgo mayor de contaminación porque se pierde la integridad de la piel. Y una de las consecuencias graves de las fracturas abiertas es la infección ósea, o llamada también osteomielitis. Bueno, ¿cuál sería el manejo de una urgencia en el caso de una fractura? La prioridad es tratar la hemorragia y el shock, o sea, el shock puede darse también por el dolor, como habíamos visto cuando hablamos de signos vitales. Entonces, bueno, siempre es manejar la escena, el operador, la seguridad del operador. Lo segundo, brindarle calma y contención al sujeto, tratar de que se mantenga tranquilo. No movilizarlo, porque uno no puede determinar a simple vista qué tipo de fractura y cuán grave es. Si se trata de miembros inferiores o superiores, retirar anillo, pulsera, todo aquello que después, cuando empiece a aparecer el edema, impida la correcta circulación. Y en el caso de ser una fractura abierta, si hay elementos en el lugar donde se ocurra, es necesario cubrir la herida con gasas estériles embebidas en agua o solución salina. Obviamente que en todos los casos que uno actúe es necesario llamar a un centro de urgencias. Uno tiene que considerar siempre eso. A veces uno tiene poca acción o a veces tiene más campo de acción, pero siempre hay que tener en cuenta, frente a la gravedad y al desconocimiento, llamar a una urgencia. Me parece importante también hablar acerca de las medidas de prevención de las fracturas. Es importante una alimentación rica en calcio y vitamina D.
para fortalecer el hueso, sobre todo en los primeros años de vida, en la juventud y en la adultez también. Mantener una dieta equilibrada. Realizar controles periódicos, debido a que la mujer al entrar en la menopausia, en general empieza una leve descalcificación ósea que puede llevar a la osteopenia y a la osteoporosis, que aumenta el grado de fracturas. Entonces, todo lo que tenga que ver con la promoción de la salud, la actividad física, los ejercicios de elongación fortalecen el hueso también para poder promover la salud. O sea, no solo esperar a la enfermedad para actuar, sino actuar también desde la prevención.